Mucho antes de que naciera Jesús, en Egipto se embalsamaban cuerpos con resinas y mirra. En Babilonia se untaban ídolos con aceites aromáticos. En Grecia, héroes eran rociados con ambrosia. Y en Israel, reyes y altares eran cubiertos con una mezcla sagrada prohibida. Todos estos actos compartían algo: el uso ritual y médico de sustancias untadas, una acción repetida milenaria que dio origen a una palabra. Crío, el verbo griego que no nació en la religión, sino en el cuerpo. Así nació la palabra Christos, no como un título espiritual, sino como una descripción física: el untado, el impregnado, el que ha recibido una sustancia activa. Christos no significaba originalmente el ungido. Christos viene del verbo crío. Crío nos da varios significados muy interesantes: frotar, ungir con ungüentos perfumados o aceites, frotar o infectar con veneno. Un ejemplo, flecha. Estas son las cantidades de veces que la palabra Christos aparece en la Biblia, con todas sus variaciones. Observando el significado de crío, podemos llegar a una conclusión. Christos significa el que ha sido untado o frotado con una sustancia, típicamente un fármaco, ya sea que esta sustancia sea un fármaco aplicado en los ojos para recuperar la vista, un ungüento medicinal o perfumado aplicado en otra parte del cuerpo, o incluso un veneno o preparación que causa la muerte. Tal vez creas que este significado no es posible, pero ahora te presentaré las evidencias. Lo vemos claramente en este verso de Eurípedes, en el año 470 a.C. El contexto: Tetra quiere tener relaciones con un joven y ella quiere una love potion. El texto original en griego, aquí podemos ver la palabra Christon, incluso antes de que Jesús existiera, 470 años para ser exacto. Y no solo eso, sino que la Septuaginta tampoco estaba en este tiempo. La traducción: ¿cuál es esta droga? ¿Un Christon o una que se bebe? La Septuaginta fue escrita entre 285 y 246 a.C., pero la palabra Christos ya existía antes, como en Eurípedes. Por lo tanto, Christos no significa Mesías, no significa ungido, y no tiene nada que ver con espiritualidad. En Juan, capítulo 4, versículo 25, vemos que Mesías y Christos son palabras separadas. Le dice a la mujer: sé que viene el Mesías, el libertador, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Todo esto demuestra que Christos era una palabra griega preexistente, con connotaciones médicas o rituales. En el diccionario griego, una de las únicas formas de encontrar Christos es si buscas la palabra fármacon. Si buscamos el significado de fármacon, droga, ya sea curativa o nociva, remedio curativo, y aquí podemos ver las palabras Christon, engistron y epicriston bajo el sufijo de droga o ungüento. Los estudiosos afirman que en el pasado se untaba aceite sobre el cuerpo durante la práctica gimnástica y eso te convertía en Christos. Pero la palabra que se usaba para eso no era Christos. La palabra que se usaba era aleipo, que significa untar con aceite, engrasar la piel, como se hacía después del baño o antes de los ejercicios gimnásticos. Lo que vemos con esto es que sí, Christos significa ungido, pero no ungido con aceite como se haría con aleipo, sino ungido con una sustancia religiosa que contiene especialmente un fármaco. La invención del anoint o ungir, salió del latín clásico inunguere, untar algo hacia adentro o aplicar aceite o bálsamo. Luego pasó al francés antiguo anoint, untar con ungüento, y en inglés anoint. Su sentido original era aplicar grasa, aceite
o bálsamo con fines medicinales, cosméticos o rituales, pero ocurrió un giro teológico en 1535. La primera Biblia completa impresa en inglés, la Biblia de Coverdale, necesitaba un verbo para traducir el hebreo Mesías y el griego Crio. Coverdale tomó anoint y lo convirtió en título, el ungido del Señor. Este uso espiritualizó una palabra que hasta entonces describió un acto farmacológico. Las implicaciones fueron que se borró el vínculo con el Christos y el fármaco, como en Éxodos 30. El Cristo pasó a leerse como elegido, más que como untado con sustancia activa. La noción moderna de ungido por Dios descansa más en la decisión traductora que en el sentido etimológico griego-hebreo. La versión de Coverdale popularizó la idea de que alguien puede ser ungido por Dios sin ungüento alguno. Este giro teológico ha dominado la cristología durante casi 500 años, eclipsando el trasfondo farmacológico de Cristo. Tal vez esto no te parezca suficiente, pero te mostraré la evidencia de que antes, durante y después del Viejo y Nuevo Testamento, las únicas veces que se usaba Christos era como un término de droga o sustancia con fármaco. Antes de ir adelante, tienes que entender qué es la ambrosia. La ambrosia era una droga con enteógeno usada en rituales. En Galenus, podemos ver, la aplicaban por los poros del cuerpo. También le daban a beber fármacon o droga, incluyendo la antídoto llamada mítica, la ambrosia, la inmortalidad y la teriac, antídoto contra venenos. Pero incluso bebiendo esas cosas durante un año, murió. Aquí puedes ver qué es la ambrosia. La ambrosia es un fármaco. Existen aproximadamente 29 ocurrencias de Cristos y variantes con el mismo significado antes del cristianismo. El 93% se refiere a un ungüento que funciona como fármaco y el 7% restante se usa en personas también como ungüento de fármaco. En Homero Ilias, el texto griego y su traducción literal, lavaron su cuerpo en las corrientes del río y lo ungieron y lo crisón con ambrosia y lo vistieron con ropas inmortales y lo enviaron con los portadores fúnebres. Aquí puedes ver que crison se está utilizando junto con un fármaco, ambrosia, y su significado es untar el fármaco. En Homero Ilias también, y después de haberlo lavado en las corrientes del río, lo ungió Epicén con ambrosia y le vistió con ropas inmortales y lo envió con los portadores fúnebres a ser llevado. Otro texto de Homero, pero la hija de Zeus, Afrodita, apartó a los perros día y noche y untaba, crían, el cuerpo con aceite ambrosiaco para que no lo desgarraran mientras era arrastrado. Otro ejemplo en Homero, él buscaba un fármaco mortal para que pudiera Hriesdai sus flechas de bronce con veneno, pero aquel no se lo dio porque odiaba a los dioses que siempre existían. Otro ejemplo, en Eurípedes, morirá terriblemente todo aquel que toca a la doncella. Con tales drogas ungiré, Criso, los regalos, pero basta ya de este asunto. En Ésquilo, la antorcha se eleva, empapada en una unción sagrada de drogas, Crímatos, como consuelo para todos. En Apolonio, habiéndose ungido y lavado en el río, Crisón unta tu gran cuerpo con tu fármaco sanador. Y así puedes ver decenas de ejemplos, pero tal vez pienses que este término solamente se utilizaba antes del cristianismo, pero eso no es así. Lo podemos ver incluso en el Nuevo Testamento. Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para encricer tus ojos, para que puedas ver. En Juan capítulo 9, versículos 6 al 7, habiendo dicho estas cosas, escupió en tierra, y hizo barro del escupitajo, y epegrían de él el barro sobre los ojos, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé,
que se interpreta enviado. Entonces fue y se lavó y volvió viendo. El Cristos original no fue un Mesías ni un título celestial, sino un cuerpo marcado por fármacon, sustancia aplicada. Ahora tiene sentido porque Jesús es el ungido del Señor, el portador y el canal de una sustancia psicoactiva, curativa o mortal. Cristo no se cree, Cristo se aplica. Esta será una serie de 4 videos y en el siguiente mostraré cómo incluso en el Viejo Testamento, Mesías sigue manteniendo el significado de fármaco en ungüento. En la descripción del video les dejaré un PDF con toda la explicación que les acabo de dar y con más ejemplos del término Cristos siendo utilizado como fármaco. No duden en pasarlo y descargarlo. También les dejaré un link a la plataforma de Perseus por si ustedes mismos quieren investigar. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustó el video. No dudes en comentar, estaré más que feliz de responder todas sus preguntas. Si quieres ver más contenido de mi canal, aquí tengo otros videos